Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. La Judicatura suspendió a la jueza de Manglar Alto que otorgó un habeas corpus a un ciudadano holandés y dio por terminado el nombramiento temporal del juez que otorgó un habeas corpus a alias Junior, segundo al mando de los choneros. Habría cometido una infracción gravísima y por eso la jueza de Manglar Alto, Erika Moriel, ha sido suspendida por 90 días. Así lo informó en su cuenta de Twitter el Consejo de la Judicatura. Ella fue denunciada ante el organismo por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, tras conocer que la magistrada le otorgó un habeas corpus al ciudadano holandés Boxy N., detenido el pasado 2 de abril. Lo hizo pese a que el extranjero tenía una orden de difusión roja de Interpol y pese a que se iba a iniciar su extradición por narcotráfico. Pero no fue lo único. La Judicatura informó que se resolvió terminar el nombramiento temporal del juez Pedro Moreira, quien puso en libertad al segundo al mando de los choneros, alias Junior, sentenciado por asesinato. Pero ¿qué pasa con el juez Diego Moscoso, que otorgó un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass? Pues bueno, a diferencia de los otros dos casos, en este sigue sin haber una denuncia de por medio. Así lo ratifica el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo. Nadie ha denunciado. Y por ende es muy poco lo que el organismo puede hacer. Y es que una sentencia de la Corte Constitucional de julio de 2020 determina que para investigar y sancionar a un juez con una eventual suspensión, el organismo necesita de una denuncia y de la declaratoria de un juez superior. Ahora le solicitan a la misma Corte Constitucional que les restituya la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. Y que pueda, de oficio, iniciar el sumario, suspender y sancionar, de ser el caso, a los jueces que incurran en esta infracción. Por su parte, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, insiste en un pedido que desde la Corte Constitucional no ha tenido respuesta aún: delimitar los alcances del habeas corpus. Este recurso se puede presentar aún existiendo una sentencia ejecutoriada, pero siempre que quienes se beneficien de él no estén cumpliendo condenas por delitos graves o que provoquen conmoción social. Para que el delito grave que usted bien dice no quede a criterio de cada juez. Y alguien dice, a mí no me parece grave. ¿Quiénes pueden conocer y resolver estos recursos? Otro tema a debatir, dice Saquicela. Que no es posible que un caso que esté en fuero de Corte Nacional o en extradición se permita que un juez de primer nivel vaya a contradecir lo que se ha resuelto en fuero de Corte Nacional. Adicionalmente, ambos solicitan a la Corte Constitucional que no impida que se denuncie por prevaricato a jueces que resuelvan este tipo de recursos. Una decisión también tomada por el propio organismo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Cancillería ecuatoriana insiste en que no ha sido notificada sobre el asilo concedido por Bélgica a Rafael Correa, aunque defiende que se trata de garantías otorgadas al ciudadano y el Estado no tiene por qué enterarse. Dice que espera recibir la documentación completa del pedido de extradición. Fue noticia en días pasados la firma del presidente de la Corte Nacional de Justicia del pedido de extradición del expresidente Correa, más de un año después. Hecho que coincidió con un asilo político que le habría sido otorgado al exmandatario días antes, según informó su defensa. Y de acuerdo con el canciller Juan Carlos Holguín, hasta la fecha Cancillería todavía no ha recibido ninguna notificación formal respecto del asilo o refugio. De ninguna manera. Ecuador no ha recibido de manera formal ninguna noticia respecto a un asilo o refugio que haya dado el gobierno de Bélgica. Es un tema soberano de cada país. Nosotros, y no solo en este caso Ecuador, sino cualquier otro estado debería ser el último en enterarse, puesto que es una relación precisamente de quien lo solicita y a quien se le entrega. Ecuador mantiene con Bélgica un tratado de extradición bilateral vigente. Esto será considerado por la Cancillería. Lo que ha dicho el abogado, persecución política, en el Ecuador no existe persecución política. El señor Correa tuvo derecho a su legítima defensa. El señor Correa es en este momento un ciudadano prófugo de la justicia ecuatoriana.
Y explicó el canciller que todavía no ha recibido el pedido de extradición por parte de la Corte Nacional de Justicia. Se lo hace de manera inmediata. Lo que es importante mencionar es que el expediente debe constar con las debidas traducciones formales. El diplomático y analista internacional Mauricio Gándara considera inaceptable la demora del pedido de extradición. El presidente de la Corte dice que estaban profundizando. ¿Qué tienen que profundizar? Las sentencias ya estaban dadas. Demorarse año, un mes o año, 2 meses para presentarla es una cosa que nos hace sospechar de una complicidad. Según información del abogado de Correa en Bélgica, le Commissariat aux Réfugiés et Apatrides, habría entregado al expresidente el estatus de refugiado político. Hasta el cierre de este reportaje no se han recibido respuestas a los correos enviados al equipo de Relaciones Públicas, ni tampoco a los abogados Christophe Marchand y Ludovic Enbel para conocer a detalle las condiciones del asilo o refugio. Es un derecho del Estado que concede el refugio o que concede el asilo. En noviembre de 2018 ya se conoció que el expresidente inició el trámite de solicitud de asilo político. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El juez de Manglar Alto negó el pedido de ampliación de la sentencia de habeas corpus solicitado por la defensa de Jorge Glass. Ahora el magistrado deberá enviar el expediente a la Corte Nacional de Justicia. El contacto es con Dayana Monroy, quien tiene más detalles. Hola Dayana, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos, te escuchamos. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. La decisión se dio este viernes. El juez Diego Moscoso dispuso negar el pedido de ampliación solicitado por Nicole Malabé Yescas como parte de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Con esto ya no quedan recursos pendientes y queda el camino libre para que la Corte Provincial de Santa Elena resuelva la apelación que el SNAI presentó en contra del habeas corpus que le otorgó la libertad a Jorge Glass. El juez Diego Moscoso, quien ya tiene conocimiento del pedido de apelación, deberá remitir el expediente a la sala de sorteo de la Corte para que éste designe a un tribunal que revise la decisión. Luego la sala deberá notificar al tribunal escogido y los magistrados tienen 10 días para notificar a las partes con la convocatoria a audiencia. La decisión de este tribunal podría revocar la libertad de la que goza Jorge Glass desde el 10 de abril pasado. Glass no usa grillete electrónico, no está bajo arresto domiciliario, ni tiene orden judicial para que la policía realice un seguimiento de sus actividades. Únicamente tiene prohibición de salida del país. Este tribunal también deberá resolver la situación del juez Diego Moscoso, quien hasta el momento no ha sido sancionado. Pese al rechazo que existió tras la decisión que tomó por parte del gobierno, no existe ninguna queja en su contra en el Consejo de la Judicatura. Glass lleva 15 días en libertad. Es nuestro reporte. Ustedes tienen más información. Tengan muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Dayana. Muchísimas gracias. Y un coche bomba explotó esta madrugada frente al Centro de Privación Zonal 8 de Guayaquil. Testigos aseguraron que varios sujetos dejaron abandonado el vehículo y escaparon en una moto. El contacto es con Catalina García, quien nos cuenta más desde la vía Daule. Hola Catalina, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana aquí en la entrada al sector El Chorrillo, frente al Centro de Privación de Libertad, Zonal 8 Guayas, donde se encuentra recluido Junior Roldán Paredes, alias JR, segundo al mando de la organización delictiva Los Choneros. El carro estalló y según agentes de la Policía Nacional, los sujetos que dejaron los artefactos explosivos han sido captados por cámaras de seguridad huyendo a bordo de motos. Hay bastante preocupación aquí en los exteriores de este lugar, pues indican que la vida de muchos corrió peligro al momento del que el vehículo estalló. Sin embargo, también mencionan los agentes policiales que todos esos hechos violentos que se están registrando desde el viernes que se conoció la decisión del juez Pedro Moreira de darle totalmente el habeas corpus para que alias JR sea trasladado hacia el Cantón El Triunfo, se han venido registrando una serie de hechos violentos que han puesto en peligro la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, la tarde del viernes se registró una muerte violenta en el sector de la vía Daule. Un sujeto fue asesinado y otro resultó herido. Ambos eran oriundos del Cantón y según información policial eran custodios de JR. Luego, en horas de la madrugada de ese mismo día, 3 personas fueron asesinadas dentro de una ambulancia en la vía Durán-Boliche. Y ahora este atentado que se registró cerca de las 3:30 de la mañana. De acuerdo a la información preliminar de la investigación, el vehículo que estalló era un Chevrolet Aveo, el cual ya habría estado cargado con explosivos y minutos antes del percance era aparentemente custodiado por 4 individuos que estaban a bordo de 2 motocicletas. Los habitantes de ese sector manifiestan que luego de la explosión escucharon disparos. Esa información también está
está siendo analizada por los agentes de la Policía Nacional. No es el primer hecho similar que se registra en las inmediaciones de centros carcelarios. Este sábado también dejaron una dinamita al costado de una furgoneta de un agente penitenciario. El 20 de marzo también colocaron una dinamita debajo de un carro. Esa explosión dejó 3 personas heridas. La policía detectó esta semana 5 cajas con explosivos en los exteriores de la Unidad Judicial Norte, donde se iba a realizar la audiencia de habeas corpus de Junior Roldán, alias JR. El SNAI hasta el momento no se ha pronunciado, sin embargo, la Policía Nacional este lunes presentará un informe del riesgo y amenaza que representa mantener en arresto domiciliario a Junior Roldán Paredes, alias JR. El documento indica el eminente peligro que representa para los servidores policiales que tendrán que brindar servicios de protección y seguridad para el segundo al mando de la organización delictiva Los Choneros, conocido también como el más sanguinario y peligroso de esta estructura criminal. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Muchísimas gracias. Y en este mismo tema, al menos 20 policías serían necesarios solo para brindar resguardo a alias Junior para ser trasladado hasta su domicilio en el Triunfo, Guayas. Los habitantes del cantón temen por su seguridad. Nos enlazamos con Vanessa Robles, quien está en el Triunfo. Hola Vanessa, muy buenas tardes. Adelante, por favor, te escuchamos. Cuéntanos. Amigos, buenas tardes. Estamos en el Triunfo, a 1 hora de Guayaquil, donde los habitantes tienen miedo y con la idea de que Junior, el brazo armado del grupo delictivo Los Choneros, regresaría a su domicilio ubicado en la avenida Safadi, este temor se agudece. Hicimos un recorrido y les presentamos las impresiones y el temor ciudadano ante este posible regreso de JR, el más sanguinario de Los Choneros, al cantón El Triunfo, con cerca de 60.000 habitantes. Veámoslo a continuación. Que tienen campaneros por todos lados, vigilando quién entra y quién sale del cantón. Eso fue lo primero que nos dijeron al llegar al Triunfo, refiriéndose a los choneros. Y es que los habitantes están temerosos, que ya de por sí deben lidiar con la inseguridad, manifiestan. Y no se imaginan cómo se pondría el ambiente si Junior Roldán regresa a su domicilio. JR, el segundo al mando y el más sanguinario chonero. Personas que son peligrosas obviamente tienen que estar encerradas donde tienen que estar sin ningún permiso, sin ningún derecho, porque o sea, resulta que el delincuente, el pillo, tiene más derecho que la persona trabajadora que está en la calle. Un cantón que es muy peligroso, ahorita nadie puede estar seguro ni en su domicilio, porque si llega, toca la puerta, te llegan y pum, te dan un merecido, y sin saber por qué. Y la policía lo corrobora al pedirnos que tengamos cuidado, que esto es territorio de los choneros, grupo narcodelictivo que en 3 ocasiones ha atacado con explosivos su comando principal en El Triunfo y dinamitado dependencias judiciales, como lo hizo hace unos meses en esta fiscalía, ubicada en la avenida 8 de Abril, donde recayó un proceso relacionado al grupo narcocriminal. ¿Pero cuántos policías se necesitan para su resguardo? No es menos de unas 20 personas en el perímetro. El perímetro contiene todas la cuadra, la parte frontal, la parte posterior, las esquinas, también comprende lo que es en el interior. No es seguro el Triunfo, hay mucha delincuencia, mucha sicariato. El domicilio de alias Junior está sobre la avenida Safadi. Es de 3 pisos, pero no hay resguardo policial. Miedo ante una justicia del privilegio, dicen, a costa de la seguridad de todo un cantón. Y como dato adicional, este viernes en la noche se registró una balacera en plena avenida 8 de Abril. Un señor venía a visitar a su hermana acompañado de su esposa y su hijo, pero se equivocó de dirección y se metió por la avenida Safadi. Allí vive alias Junior. Inmediatamente varios motorizados comenzaron a perseguirlo y a dispararle hasta terminar en esta calle. El ciudadano tuvo que lanzarse al frente de un patrullero para que lo puedan auxiliar. Por fortuna, él resultó ileso junto a su esposa y a su hijo. Pero ante estos eventos de inseguridad, la angustia y el temor incrementa entre los habitantes. Esto es lo que les podemos contar a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias por ese reporte desde El Triunfo. Y una narcoavioneta fue descubierta en una pista clandestina en Chanduy, provincia de Santa Elena. Por su parte, las autoridades aseguran que se hacen más operativos para tratar de combatir el tráfico de droga. Luisa María Heredia nos amplía la información. Luisa, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeras en estudios? Amigos televidentes, muy buenas tardes. El tráfico de cocaína en avionetas ha crecido en al menos un 600% en Ecuador. Los envíos de cocaína en aeronaves livianas se multiplicaron tras los primeros meses de la pandemia, es lo que dice la autoridad. Las avionetas entran a Ecuador por la costera provincia de Manabí y luego se dirigen a pistas ubicadas en Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y también Santa Elena. Las labores de la Fuerza Aérea Ecuatoriana han permitido hacer capturas como este fin de semana en Santa Elena. Veamos la siguiente nota. Fueron más de 10 horas de operaciones de los aviones Super Tucano hasta lograr interceptar a esta narcoavioneta cerca de una pista clandestina en la comuna Chanduy, provincia de Santa Elena, justo unos cuantos minutos antes de que la cargaran con centenas de bloques de droga. El comandante de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Wilfrido Moya, dice que es con esta clase de acciones de reacción inmediata que se intenta combatir al narcotráfico, supliendo incluso la falta de radares. Se está realizando la vigilancia y que efectivamente tuvimos el contacto con los TNI, fuimos capaces de a través de acciones operacionales y tácticas realizar la interceptación, seguimiento y por último determinar el lugar donde aterrizaron. Aunque no se puede garantizar un 100% de efectividad. El radar en Montecristi sí nos daba cierta capacidad para mejorar, digámosle así, la vigilancia y control. A eso, según Moya, hay que sumarle el que muchas veces todo parece indicar, que los pilotos de las narcoavionetas cuentan con información privilegiada. Muchos de los operadores de estas narcoavionetas tienen algún tipo de información o relación con actividades que se realizan en este campo militar. Existen investigaciones que se están llevando a cabo respecto a estos asuntos. Desde el 2012 en el país las autoridades han detenido a por lo menos 30 narcoavionetas y en los operativos desplegados han capturado a más de 50 implicados, entre pilotos, gatilleros y encargados de la logística y seguridad. Cuanto a las pistas clandestinas, de acuerdo con la Dirección Nacional de Aviación Civil, reguladas habría más de 400 en la actualidad, pero no controladas por lo menos unas 2.000. El comandante de operaciones de la FAE cuenta que trabajan en inhabilitarlas. Vemos que son terrenos o caminos en el medio de arrozales que se utilizan lógicamente para la actividad lícita, sino que estos grupos van, verifican esas áreas y las utilizan para aterrizar. Estamos haciendo acercamientos con los dueños privados o públicos de estas áreas para que nos ayuden a inutilizarlas. Una de esas acciones se cumplió al término de la semana pasada en una extensa zona de sembríos de arroz en el cantón San Borondón, provincia del Guayas, donde el 18 de abril se encontró una avioneta incinerada. Para las operaciones de carga, normalmente los narcotraficantes marcan el uso de 2 pistas alternas por si las autoridades ubican la pista principal. Toda la logística de transporte y abastecimiento de combustible se organiza anticipadamente. Los vuelos, de hecho, se programan en la noche o de madrugada, lo que impide aún más el trabajo de la Fuerza Aérea. Es lo que puedo comentarles a esta hora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias. Y un nuevo enfrentamiento entre grupos delictivos deja 15 heridos en el centro de detención provisional del Inca, al norte de Quito. El contacto es con María Isabel Carminiani para que nos cuente lo ocurrido. María Isabel, hola, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos, adelante. Efectivamente, muy buenas tardes. Cerca de las 10 de la mañana se registró un nuevo enfrentamiento entre las bandas Los Lobos y los Latin Kings aquí en el centro de detención provisional de El Inca, en el norte de la capital. Para conocer más detalles de este nuevo hecho violento, saludamos en este momento al coronel Enrique Bautista, subcomandante del Distrito Metropolitano de Quito. Coronel, por favor, coméntenos lo sucedido. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, luego de que la Policía Nacional a través del ECO 911 conoció que existía un problema aquí al interior de este centro penitenciario, acudió inmediatamente con todos los equipos policiales. Es donde se pudo identificar que existía una riña al interior de este centro penitenciario entre las bandas que usted mencionó anteriormente. Fruto de lo cual se ingresó conjuntamente con HUMO, se ingresó también con personal del GOI, personal del Grupo de Intervención y Rescate, al interior de este centro penitenciario para hacer una requisa a las celdas, con previa autorización del director, que también se encontraba con nosotros, y se pudo controlar la situación. ¿Por qué se dio este enfrentamiento y cómo fue? ¿Se utilizaron armas de fuego, armas blancas? Bueno, aquí no se utilizó ninguna arma de fuego. Este enfrentamiento, de acuerdo a lo primero que indicaron las autoridades de este centro penitenciario, indicaron que era por presumiblemente una disputa al interior de este centro carcelario. Es así que se decomisaron algunas armas blancas, en el número de 43 armas blancas. También se decomisaron otros objetos que servían que utilizaron los internos para agredirse mutuamente. Existe 15 ciudadanos privados de libertad heridos, de los cuales
2 fueron trasladados a otras casas asistenciales de acuerdo a lo indicado por los galenos que participaron también aquí en este evento. ¿Es por el control del pabellón Quito Tenis? ¿Por qué se da este enfrentamiento? Bueno, de lo que se presume, ¿no? O sea, estoy hablando de una manera que nos indicaron las autoridades del interior de este centro penitenciario, presumiblemente se refiere a una disputa de poder que tiene el interior las bandas anteriormente mencionadas, en donde producto de esto se agredieron físicamente. Muchísimas gracias, coronel, por darnos más detalles de lo sucedido. Como ya lo escuchábamos, hay 15 PPLs o 15 detenidos heridos, quienes han sido atendidos aquí, y 3 de ellos fueron trasladados a una casa asistencial. También mencionar que hasta este centro de privación de libertad se han acercado familiares y también abogados de los detenidos para conocer sobre la situación, y al momento, según lo que nos han informado, las visitas se encuentran restringidas. Es la información a esta hora. Regresamos con más noticias a estudios. Que tengan una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Marisabel. Muchísimas gracias por ese reporte. Y los problemas del país no han cambiado durante años. Delincuencia, desempleo, falta de justicia han sido históricamente problemas identificados por los ecuatorianos. La justicia en Ecuador ha querido ser reformada durante más de 40 años. Lo que hace falta en Ecuador es inaugurar la justicia. Es una frase que quizá puede ser perfectamente sostenida en nuestro presente, pero que fue dicha en 1979 por Jaime Roldós Aguilera. Esto demuestra que la justicia, o más bien la injusticia, siempre ha sido un problema en nuestro país. Este domingo, 43 años después, volvimos a ver a un presidente sentado con las más altas autoridades del sistema de justicia del país, tratando de solucionar de forma supuestamente urgente un problema de siempre. No es un problema nuevo, es un problema histórico y es un problema estructural que afecta al Estado. Negrete sostiene que no hay que separar la corrupción del sistema judicial de los pactos políticos. Y no solo se refiere al presente, también al pasado. Usted se acordará de la Pichicorte, que prácticamente generó un golpe de Estado. Usted no se va a acordar, por razones de edad, en el gobierno de Febres Cordero, que Febres Cordero tuvo que llegar a un acuerdo con la oposición de la izquierda democrática en el Parlamento para lograr equilibrar el nombramiento de la Corte Suprema. Los políticos históricamente han usado a la justicia como herramienta para acuerdos, dice. Según una última encuesta, el 81.84% de los ecuatorianos desconfía de los jueces del país. Yo creo que es un problema de siempre, la justicia siempre ha estado en entredicho. Lo más lamentable y lo más grave en realidad es que no solo que la ciudadanía desconfía, sino que además asume que para obtener justicia se necesita recursos económicos. Y pese a que la credibilidad en la justicia siempre ha sido baja, en los últimos años, la confianza ciudadana ha caído aún más. En 2005, la confianza en la Corte Nacional de Justicia era del 3.4%, en 2014 del 32%, en 2019 cae al 10% y en marzo del 2022 cae aún más esa confianza, al 7%. Cuando más descendió la corrupción judicial fue entre el año 2015 y 2016, pero si se lo ven los últimos 10 años, en general los promedios a nivel comparado, a nivel mundial, son muy bajos. Eso nos lleva a preguntarnos si podemos debatir 43 años después las palabras de Jaime Roldós. ¿La justicia ya se inauguró en Ecuador? Dayana Monroy, 24 horas. Continuamos con más información. Para mañana está convocada una nueva sesión del Pleno de la Asamblea. Mientras tanto, el jefe de bancada de Pachacutic, quien se reunió con Correa en México, dice que uno de los pedidos fue que uno de los 6 rebeldes reemplace a Guadalupe Llori. Belén Marizalde está en el Legislativo y nos cuenta detalles. Hola Belén, adelante. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Finalmente, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, convocó a una nueva sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, pero como era obvio, no puso en ninguno de los puntos del orden del día la conformación de la comisión evaluadora con fines de destitución. Durante las primeras horas de la mañana había expectativa porque tampoco había ningún cambio del orden del día presentado. Sin embargo, ya antes del mediodía se conoció que la asambleísta Marcela Holguín, jefe de la bancada de UNES,
Comunicaciones ingresó por secretaría un pedido para que mañana se trate este tema. Todo esto ocurre también mientras Pachacutic tiene un problema a la interna, pues deberán elegir un nuevo jefe de bancada, esto luego de que Rafael Lucero mantuviera una reunión con el ex presidente y también prófugo de la justicia, Rafael Correa. Hoy Lucero dijo que estará dispuesto a recibir cualquier sanción de su bancada y también señaló que una de las propuestas que hizo Correa es que cualquiera de los 6 miembros de Pachacutic Rebelde, como se han denominado, sea quien reemplace a Yori en la presidencia del Legislativo. Les hemos preparado un informe que recoge todos estos detalles. Veamos. Desde hace varias semanas se esperaba que la presidenta Guadalupe Llori convoque una nueva sesión del Pleno. Finalmente la convocatoria llegó para este martes, pero en ningún punto consta ese tema. Lo que sí existe ya es un pedido de cambio del orden del día para tratarlo, presentado por la jefa de la bancada de UNES, Marcela Holguín. La izquierda democrática estuvo recogiendo firmas para un cambio del orden del día distinto en un tema de salud. No sé si llegó a prosperar o no. Pero ya en el pasado ha sucedido que nos han sorprendido con este tipo de cosas presentados por el papel con firmas mixtas. Ustedes ya saben toda esa historia. Así que vamos a ver. Pero el coordinador jurídico de la Asamblea sostiene que por más intenciones que haya, no se puede conformar la comisión. Bajo ningún concepto es posible, por cuanto las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito se encuentran vigentes. Este no es el único tema que hoy genera incertidumbre en el legislativo. A la interna de Pachacutic viven su propio problema. Esto luego de que el jefe de la bancada mantuviera una reunión, según dice, a título personal, con el expresidente Rafael Correa. Yo hablo con los que tenga que hablar. Y entiendo la posición de algunos compañeros, no de toda la bancada, de unos compañeros que les ha molestado que yo dialogue. Esta tarde se reunirá la bancada y los dirigentes de Pachacutic para analizar quién podría ser el reemplazo de Lucero, quien antes de irse reconoció que uno de los pedidos de Correa fue la conformación de una nueva mayoría legislativa para dar paso a varios temas. ¿Qué plantearon para eso? Que cualquiera de los 6 rebeldes tiene que ser el presidente que les reemplace a Guadalupe Llori. ¿Para qué? Para que esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional pueda dar paso y comenzar a trabajar en la Comisión de la Verdad. Tumban a Guadalupe Llori, nosotros como Pachacutic no vamos a poner candidato alguno a la presidencia de la Asamblea Nacional. Y si alguien lo hace al margen de esta decisión, recibirá la sanción. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Habrá que esperar entonces para mañana conocer las declaraciones del bloque de Pachacutic sobre el tema de Rafael Lucero y también ver qué ocurre en el Pleno de la Asamblea que está convocado para las 4 de la tarde, en donde está prevista también la comparecencia del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Esa es la información que tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes que en estudios tienen más noticias. Que tengan una buena tarde. También tú, Belén, muchísimas gracias por la información. Y culmina el proceso de la fusión de Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional que dará luz al nuevo Banco de Fomento Económico y Productivo. Esta entidad financiera buscará alcanzar parámetros técnicos y de capital para otorgar crédito a bajo costo y a largo plazo para los sectores agrícolas y productivos. Crédito al 1% de interés, a 30 años plazo. Fue una oferta de campaña y el presidente Lasso lo concretó con la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que pasó por el Ministerio de la Ley a finales del año pasado. Allí se dispone el inicio de la fusión de Ban Ecuador y la CFN en 60 días para viabilizar la entrega de créditos al 1% de interés. Este lunes se anunciará la culminación de este proceso. Esos grandes corruptos que han tomado dinero en gobiernos anteriores de la CFN por 100 millones de dólares, por 30 millones de dólares, a una sola persona y no lo paga. Esto lo denunció el propio presidente de la República en enero de este año, basado en los informes de la propia CFN, de que solo en Quito y Guayaquil habían 409 clientes que no han pagado sus obligaciones. Y en 33 de esos créditos no pagados se concentraban más de 400 millones de dólares. Por eso nuestra prioridad es la base de la pirámide, no los ricos. No todos son malos, por supuesto, pero hay algunos que a base de la palanca consiguieron créditos millonarios de la CFN y no le pagan.
Los números tanto de la CFN como de Banecuador están en rojo. Las autoridades de la CFN a finales del año pasado dijeron que los estados financieros proyectan pérdidas por 415 millones de dólares y reconocieron que tienen problemas para recuperar los créditos con una morosidad del 25,45%. Banecuador proyectaba pérdidas por 118,8 millones de dólares en 2021, siendo el año pasado el segundo consecutivo con pérdidas. Ahora estas dos instituciones, la CFN y Banecuador, se fusionarán para dar a luz al Banco de Fomento Económico para seguir entregando créditos, aunque se desconoce cómo se sanearán las pérdidas descritas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La designación del superintendente de compañías entra en la recta final. El Consejo de Participación Ciudadana escucha los planes de trabajo de los postulantes. Daniela Valencia está en el Consejo para contarnos los detalles. Buenas tardes, Daniela, adelante. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, solo uno de los 3 postulantes al cargo de superintendente de compañías asistió a esta última etapa y expuso su plan de trabajo ante los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se trata de Marco Giovanni López, quien ejerció importantes cargos tanto en el Banco Central del Ecuador, en la Bolsa de Valores de Guayaquil y también en la Junta Monetaria y Financiera. La segunda postulante que fue notificada, la señora María Tatiana García, a pesar de ser notificada, le informó al secretario que por hacer trámites personales no acudiría. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Es el único postulante de la terna enviada por el Ejecutivo que llegó este lunes a exponer ante el Consejo de Participación Ciudadana su plan de trabajo en caso de llegar a asumir el cargo de superintendente de compañías. Por más de 3 horas, Marco Giovanni López presentó sus principales objetivos y retos. Dijo que lo más complicado de enfrentar serán temas como ISPOL y Seguro Sucre. Lo que yo les ofrezco, evidentemente, es un control basado en riesgos. ¿En qué cambia eso al control actual? Pues bueno, para yo poder controlar basado en riesgos tengo que conocer cada uno de los controlados, saber cuáles son los riesgos que está asumiendo y poderlos controlar. Por su parte, la candidata María Tatiana García, a pesar de ser notificada para cumplir con esta audiencia pública, inasistió al llamado del Consejo de Participación. Según el secretario de la entidad, informó que por trámites personales no acudiría. Lamentable que ella no haya comparecido en este día, que sabíamos fue notificada desde el día viernes. Tuvo varios días para poder llegar a la ciudad de Quito y saber cuál va a ser su plan de trabajo. Inclusive se le llamó para que pueda asistir vía Zoom. Aunque el postulante Giovanni López es el único en cumplir con todas las etapas de designación, los vocales prefieren no adelantarse a nombrar un virtual ganador, pues esta designación por ley se deberá realizar este martes. Mañana vamos a designar a la nueva autoridad de la Superintendencia de Compañías. De eso téngalo por seguro porque está en el reglamento, está en la ley y si no nosotros mismos incumpliríamos y no vamos a hacer un incumplimiento de funciones. Declaro la presente sesión como permanente para que luego de escuchar esta exposición el día de mañana, en la hora que se proponga, pues nuevamente nos reuniremos, señores consejeros, para tomar la decisión correspondiente. Quien se ha designado este martes como superintendente de compañías reemplazará a la abogada Doris Alvarado Benítez, quien fue designada el 10 de diciembre de 2021 luego de que Víctor Anchundia fue cesado en funciones por el Pleno de la Asamblea Nacional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Esta sería la tercera designación que realiza este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por ternas, la primera que se realiza luego del cambio de autoridades. Se nos ha informado que los concursos que tomarán mayor celeridad posteriormente será para el Contralor General del Estado y también para el Defensor Público. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Continuamos con más información. La recuperación del dinero producto de las fallidas inversiones que realizó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional con el supuesto inversionista Jorge Cherres tomaría no menos de 10 años. Hoy se anunció la recuperación de 4.7 millones de dólares.
Frente a una estafa que supera los 950 millones de dólares entregados a manera de distintas inversiones del ISPOL a Jorge el Mago Cherres, toda recuperación del dinero suma, dicen los directivos del Seguro Social de la Policía. Dirán muchos, todavía es poco, pero de millón en millón vamos llegando al objetivo. Y ante el poder que supone tener Cherres, en el ISPOL muestran el respaldo institucional y de gobierno para caminar en este proceso de recuperación de los recursos. El comandante de la policía estuvo al frente. El ISPOL está respaldado en todas sus actividades por el mando institucional y por la Policía Nacional. Recuperación para nuestros asociados. Lo cierto es que con la recuperación de 4.7 millones de dólares de Decebale, se suma 1.5 millones de Delcorp, cuyo beneficiario es el ISPOL, y otros tantos millones recuperados desde el año pasado. Ya serían 20. A pesar del proceso de recuperación que ha ejecutado el ISPOL desde el 2021, aún resta un monto que ha sido considerado ya como cartera por cobrar y que supera los 800 millones de dólares. Según el director de la institución, en este caso se tomaría no menos de una década. Y no se descarta que sea hasta 20 años, ya que el dinero se ha diluido en supuestas inversiones en varios paraísos fiscales y para ello se trabaja en la contratación de un estudio jurídico internacional que permita ubicar los recursos que el ISPOL entregó a Cherres y lograr la repatriación. La incertidumbre será la compañera del ISPOL por varios años y esta recuperación nos tomará aproximadamente 1 o 2 décadas. Siempre va a existir el riesgo de que se quieran plantear acciones judiciales que bloqueen esta recuperación. Sin embargo, les recuerdo que el señor Cherres, el señor Luzuriaga y el señor Álvarez en Estados Unidos están siendo ya procesados por infringir la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Y para los próximos días hay 240 millones de dólares cuya recuperación estaría cercana. El retorno de la titularidad de aproximadamente 240 millones de dólares en bonos de deuda interna. Del resto, la espera puede ser mayor. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Colegios particulares arrancaron hoy el nuevo periodo lectivo 2022-2023 con el 100% de aforo. En las aulas de clases se espera que 2,4 millones de estudiantes ingresen en estos días. Con una chiva y hasta con globos lanzados al cielo es como arrancaron clases los 122 estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio La Moderna. Y es que varias unidades educativas particulares de la zona 8 arrancaron hoy el nuevo periodo lectivo en el régimen Costa. Igual que ellos, esa misma emoción que ellos han tenido, pues nosotros también nos estamos preparando hace mucho tiempo porque los queremos ya aquí, ¿no? 2 años de tenerlos algunos aquí, otros no. No, pero pues ya ahora sí todos los tenemos. La alegría se nota en cada uno de los estudiantes, maestros y hasta padres de familia. Sentirnos un poco relajados o confiados que nuestros hijos están en un buen lugar y en buenas manos. Muy feliz. Muchas veces se fue el internet, Zoom, que no puedo ingresar, que esto. Para los chicos mucho porque a veces tenían que presentar un taller, exposiciones y no podían hacerlo. Fueron 2 años bastante complicados y es por eso que regresar a las aulas era algo que anhelaban. Desde el viernes, él está en clases con sus compañeros del último año en el Colegio Ecomundo. Es una experiencia bastante divertida más que todo porque verlos a todos otra vez es algo, se podría decir nuevo porque no los he visto a todos como juntos hace como 2 años. Y verlas a los profesores, porque se les nota la felicidad a los profesores de poder enseñarnos, darnos clases. Actualmente hay 300 estudiantes contando con todos los bachilleratos y en la mayoría de establecimientos educativos el retorno a clases será de forma progresiva, dependiendo de las edades. Y uno de los requisitos, por supuesto, que se mantiene es el uso de la mascarilla. A partir del 3 de mayo vamos a comenzar a recibir a los estudiantes de la básica superior, inicial y luego primaria de manera paulatina hasta el 9 de mayo. Son 2,4 millones de estudiantes que en estos días esperan retornar a clases presenciales, retomando viejos hábitos de estudio y sobre todo volver a tener ese contacto como siempre con sus compañeros de aula, como si el tiempo no hubiera pasado. Valerie Villalba, 24 horas.